Bienvenidos a otra edición. Hoy vamos a estar hablando con Darío Lo Pérfido, ¿sí? Es argentino, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, también ex secretario de Cultura de la Nación de Argentina y también ex director del Teatro Colón, uno de los teatros más conocidos, más famosos del mundo. Actualmente es director, coordinador de lo que es la Cátedra Vargallosa, que ahora Darío nos va a estar comentando un poco más de un evento que hubo hace unos días aquí en Madrid. Y vamos a estar hablando de la cultura y todo lo que tiene que ver con la cultura de la cancelación. A mí me parece que hay ahora ciertas alianzas internacionales de la que, por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, forma parte, ¿no? Y que hay algunos vínculos comunes en cuanto a ese temor a la pérdida de la identidad en Occidente y demás cuestiones. Así que, en breve, Darío Lo Pérfido. Bueno, Darío, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá conversando con nosotros. Darío, te quería consultar. Estaba la otra vez escuchando distintas intervenciones de politólogos. Por ejemplo, hay uno que seguro conocerás, Andrés Malamud. Sí. Y él hablaba de que, por ejemplo, y quiero que nos metamos en esto, decía, mirá, si uno por ahí analiza a presidentes como Trump, como Bolsonaro, como puede ser Meloni, etcétera, etcétera, y los compara con Milei probablemente en cuestiones económicas, o por ejemplo Vox, que parecería que es el aliado de Milei aquí en España, no ve mucho match, por así decirlo, no ve porque Milei es liberal, una economía abierta al mundo, y estos otros son partidos más proteccionistas, más nacionalistas, por así decirlo, pero hablaba de una cuestión en común, de una agenda en común, y lo ponía en el término, a mí me pareció muy interesante, y esto para empezar, decía, mira, el que vota a Milei, que también esto se está dando en distintas partes del mundo, es el hombre heterosexual blanco. ¿Por qué? En parte dice, porque se ha visto atacado, dice, al feminismo se le pasó la vuelta, en vez de ni una menos que nació como para proteger a las chicas, ni una menos, ahora es atacar a los chicos. Sí. Y son todos hombres que son potencialmente cancelables. Sí. Y acá nos metemos un poco en esto de cultura de la cancelación. ¿Vos coincidís un poco con ese análisis que hace el politólogo Malamud? Coincido un poco, sí, coincido, en el sentido de que hay como una reacción a la instalación del mundo woke, Exacto. digamos. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Mucha gente que vota a Trump por el miedo a que con Kamala se instale más fuertemente la agenda woke. O sea, lo ves como una posición reaccionaria, ¿no? A este temor. Sí, porque a veces votás a alguien que no te gusta mucho, pero yo creo que hoy el problema del woke es un problema enorme porque terminó siendo una agenda increíblemente autoritaria. O sea, que viola todo concepto de libertad de expresión, vos no podés decir determinadas cosas, no podés hacer determinadas cosas. Esto que mencionabas de que el hombre para cierto feminismo radicalizado es culpable siempre. Entonces el voto contra eso es como un voto en defensa propia. Yo prefiero decirlo más que un voto de defensa propia, que es un voto en defensa de los grandes valores de Occidente. Los grandes valores de Occidente, la libertad de expresión, la libertad en todo sentido, las alianzas internacionales correctas de Occidente. Por ejemplo, el mundo woke tiene una alianza muy fuerte
con los sectores islámicos radicalizados, Sí, que es una cosa de locos. que curiosamente, si este es un movimiento que lo que hace es poner énfasis en el feminismo y en proteger a las mujeres, Sí, en esos países justamente son donde mayor las castigan. Las mujeres no pueden las hacer matan, nada, bueno. sin embargo ves especialmente en donde ha sido la cuna de la cultura woke, que son algunas universidades en Estados Unidos, movimientos de mujeres que apoyan a Hamas o de homosexuales que apoyan a Hamas, que es más ridículo todavía. Sí. Yo lo veo como eso, ¿no? Defendemos Occidente votando a los que nos garantizan los valores de Occidente. Y si esos que nos garantizan los valores de Occidente se oponen al mundo woke, lo votamos contentos. Pero ves una especie de péndulo volviendo, es decir, de como las posiciones de este mundo woke, o incluso yo creo que hasta la socialdemocracia a veces parece que en Occidente se está extinguiendo como socialdemocracia por sí, Claro. y se está volviendo más extrema hacia la izquierda, ¿no? ¿Ves ese péndulo volviendo? Porque, a ver, cuando en esa batalla que siempre se habla de liberalismo versus socialismo, capitalismo versus socialismo, bueno, cuando cae el muro de Berlín, se sabe qué sistema funcionó mejor y Por cuál supuesto. triunfó. Ahora parecería que algunos liberales, por ahí hay que hacer un poco de mea culpa, no lo sé, te quiero preguntar, nos sentamos aquí tranquilos en el sillón, ¿sí? Y dejamos que ciertas batallas, como la igualdad entre hombres y mujeres, bueno, la diversidad sexual y otras cuestiones, sean tomadas o la verdad es que la izquierda se las ha embanderado, ¿no? Totalmente, ha alzado banderas sobre eso, ¿no? Cuando perdió la batalla económica contra el capitalismo. Bueno, yo creo que la izquierda roba títulos o roba denominaciones siempre. No te olvides, siempre uso un ejemplo que para mí es muy gráfico. Cuando Alemania estaba dividida, la Alemania comunista se llamaba República Democrática Alemana, lo menos que tenía era democracia. Yo creo que se toman esas cosas y se las roban, porque cuando vos reivindicás cuestiones de la agenda woke, lo que estás haciendo es siendo autoritario y yendo contra nociones básicas de la libertad. Y la libertad era una cosa que reivindicaba la izquierda. La izquierda pasó a ser en el mundo el conservadurismo más rancio. Coincido. Ahora, ¿no te parece que comentás estas banderas, la izquierda las roba, roba estos títulos? Pero ¿no te parece que también de este lado un poco no nos hemos quedado muy tranquilos y nos los dejamos robar un poco? Sí, porque ¿No tendríamos que, digo, haber dado más batalla cultural en eso, lo que tanto de yo hoy se creo habla, ¿no? mucho en la batalla cultural. Creo también que la izquierda se dota de fanáticos y nosotros, los liberales, somos intrínsecamente no fanáticos. Entonces lo que pasa es que siempre parece que sus causas son muy populares y no son muy populares. Si vos ves, por ejemplo, en España, ellos se han apropiado de la agenda LGBTI. Sí. O sea, si vos ves la incidencia que tiene en la población esa agenda es muy baja. Lo que pasa es que ellos son fanáticos, crean ministerios, crean un ministerio de la igualdad que se dedica todo el tiempo a eso, pero no deja de ser una cuestión de aparato, no es una cuestión de agenda de la gente. Ahora, sin embargo, mencionaba el tema de España y bueno, ambos estamos viviendo aquí y demás. A Pedro Sánchez, por ejemplo, el presidente del gobierno de España, le ha resultado útil usar estas banderas y decir, acá viene el fantasma, hacer campaña con lo que es el fantasma de la ultraderecha. Sí. Vuelve la ultraderecha, viene a gobernar el PP con Vox, que Vox es la ultra mega derecha, es la, como él le llama, la fachosfera, ¿no? Sí. Y le ha servido, porque en las elecciones que hubo, Pedro Sánchez
perdió pero ganó, ¿no? Porque no le Sí, daban los votos, pero perdió, pero pudo... yo creo que a Pedro Sánchez lo que mejor le viene es ese marco de alianzas delirante tipo Frankenstein, Sí, donde está desde Sumar o Podemos y al Bildu con la mismo ETA. Bildu y al mismo tiempo está Junts, Sí, que es un partido nacionalista de derecha, digamos, y que él se mantiene como una especie de equilibrista. Eh, Ese discurso yo no creo que sea la clave de su éxito. La clave del éxito de Sánchez es su falta de escrúpulos, completamente. Cuando vos no tenés escrúpulos, vos podés hacerle concesiones a ETA, que es Bildu, o decirle que a los catalanes le vas a dar la administración y un concierto sí, económico sí, propio, y a todos le decís algo para que te sigan sí. cerrando los Aglu- números sí, del poder gobernar. Congreso. Eso es una personalidad muy fuerte y muy inescrupulosa. Te quiero ahora preguntar un poco por los liderazgos que hay en Latinoamérica, para que cruzamos el Atlántico de España para Latinoamérica, pero después de una breve pausa. Continuamos nuestra entrevista con Darío Pérfido. Esto que a veces la he escuchado a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo decir a la ultraizquierda, no hay que la solución para combatir la ultraizquierda no es combatirla con ultraderecha, si se quiere decir, ¿no? Y yo algunos liderazgos, ¿viste? A mí, sinceramente, no me atraen. Por ejemplo, yo cuando veo el tema de Bukele en El Salvador, claro, entiendo que en cuanto a medidas de seguridad, seguramente ha puesto a El Salvador en orden lo que era un desorden total, ¿no? Todo lo que el crimen, las maras, el crimen desorganizado y todo. Pero Bukele también no es un tipo que no deja de haber tomado el Congreso, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que a muchos liberales le hacen ruido y que hace que se pongan en duda estos apoyos a estos partidos que pueden ser más conservadores, más de derecha, ¿no? Sí, a ver, yo creo que un liderazgo que a un liberal lo representa, si a mí me decís personalmente, te diría, es Milei en Latinoamérica y Meloni en Europa, Italia. claro. Ahora, también creo en la teoría de que se vota el mal menor. Sí. Entonces, cuando yo decía, yo si estuviera en Estados Unidos voto a Trump, no es que soy fan de Trump, ni mucho menos, pero sí voto contra la consolidación de la pérdida de libertades que implica la agenda woke. O sea que en algunos casos, a mí, Milei y su programa de reformas, cuando veo las reformas que encara, digo, esto es lo que yo voté exactamente eso. Ok. Puede haber cosas que me gusten menos, puede haber cosas que me parezcan que yo las haría de otro modo, pero en lo sustancial, En el fondo. en el fondo, me parece que representa el voto. Pero no puedo culpar yo al que vota como mal menor. No, claro, No bueno. lo puedo culpar porque no siempre tenés entre las opciones una opción que te represente cabalmente. Yo me acuerdo cuando era la elección en Perú, que estaba de un lado Castillo y del otro lado Keiko Fujimori. Fujimori para mí era un desastre, pero había que votar a Fujimori, Claro. porque Castillo, mirá lo que Sí, pasó, de Sendero terminó, Luminoso además, ¿no? claro, era Sendero Luminoso, terminó queriendo escaparse a México, está preso por corrupción, o sea, era Sí. complicadísimo. Entonces, en ese caso yo creo mucho en la lógica de votar el mal menor. Ahora, eso es bien interesante, ¿no? Porque uno, cuando se pone a ver, si se quiere decir, del centro a la derecha,
La realidad es que en varias partes lo que está pasando es que la derecha está copando el discurso, ¿no? De lo que se podría llamar una opción más liberal, ¿no? Lo que antes hablábamos, Sí, liderazgos como... y liderazgos un tanto populistas, ¿no? sí. Bolsonaro, Trump y demás. Y parecería que al centro derecha, por hablar así en términos políticos, le está faltando esos nuevos liderazgos. Cuando Mm, uno, por ejemplo, ve el caso de Argentina, bueno, dentro de Juntos por el Cambio, el partido que también se enfrentaba al kirchnerismo, hubo una guerra de facciones entre un socialdemócrata, una persona más socialdemócrata como era Rodríguez Larreta, y una persona más de derecha, por así decirlo, sí, Patricia Bullrich. Incluso si nos cruzamos el Atlántico y venimos para España, vemos que también dentro del Partido Popular también están estas dos alas, ¿no? sí. Entonces, bueno, y después hay partidos que ya se definen más de derecha, ¿no? Ya, Lo que pasa que yo creo que hoy el mundo tiene un nivel de polarización y de radicalización, la política, que hace que nosotros no podemos tener los complejos que la izquierda no tiene. La izquierda se alía con lo que sea. Sánchez se alía con terroristas para gobernar y a nadie le parece mal en el PSOE y todos lo apoyan. sí, Entonces, yo me voy a poner delicado claro, tirar cuando tan el fino, PP tenga que arreglar con Vox. No, se entiende. no, porque acá lo que se juega es el poder y el daño que el populismo de izquierda puede hacer es extraordinariamente alto. Te quiero cambiar un poco el tema, aprovechando que has estado en la dirección de lo que es el Teatro Colón y demás, para preguntarte un poco el tema de los artistas. Sí, Hay un capítulo en un libro que se llama La mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises, que él habla del comunismo de Hollywood. mm, Entonces empieza a decir, mire, en definitiva, en general, los artistas, los cantantes, los actores, tienden a ser más de izquierda porque sus empleos, sus trabajos, son muy competitivos, así como un día están en la cima, al otro día encontraron a otro tipo que no lo conocía nadie y se hace más sí, famoso, sí, entonces necesitan que el Estado les garantice con sí. dinero público sus trabajos, y eso a mí me parece, eh, y después también, ni contarte cuando a veces se meten los artistas en política, que yo no es que esté en contra de los artistas, pero digo, muchos de estos no es que tengan grandes formaciones. O sea, No. había un comediante que les decía ahí en la entrega de los Oscars, le decía, todos ustedes fueron menos a la escuela que Greta Thunberg, Sí, le sí, sí, decía, sí, sí, y sí. creo que tenía un poco de razón, Por ¿no? supuesto. Entonces, y a veces sienten como una especie de superioridad moral Sí, y están queriendo dar cátedra. Y a mí esa cuestión ya no me gusta nada porque listo, si sos un gran actor, perfecto, así como si sos un gran deportista. Yo digo un poco también división del trabajo, como decía Ana de Smith, ¿no? ¿Cómo está viendo ese fenómeno, no? Esto de actores que están directamente diciendo nosotros queremos ser financiados por el Estado. Dinero público que sale sí, sí, de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? sí. ¿Por qué hay que subsidiar eso y por qué no hay que subsidiar otra cosa? No sé, Em, otra actividad. para empezar, cuando se habla del mundo del espectáculo, yo lo conozco mucho. Tengo que decir que la mayoría son gente intelectualmente muy básica. Ok. ¿Eh? Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando me tocó la experiencia con la gente de la música clásica. Tocar el violín te requiere estudiar muchos años, te requiere mucha dedicación. Ok. Ser actor vas a hacer un cursito de 2 días y te convertís en una estrella. Son gente. Fuerte esto que decís, porque habrá algunos que se habrán formado mucho también teatro. Algunos se formaron mucho, pero no implica que tengan una formación política ¿Se entiende? para hablar de política. Tienen una formación para Para... actuar, digamos, pero eso no te convierte en una persona que pueda decir cómo se tiene que organizar el Estado. Y en segundo lugar, es porque el que es mantenido por el Estado no quiere dejar de serlo. Es tan simple como eso. O sea, en Argentina, en España, en muchos países existen los institutos de cine.
El Instituto de Cine te da plata para que hagas una película y si no la ve nadie, no importa, te la dan igual. Ahora el mundo empezó a cambiar y vos podés hacer una serie exitosa sin dinero público. Entonces ellos ven que ese mundo en el que estaban tan cómodos está en crisis y que además la gente no los acompaña. Claro, ¿no? Además ahora cada vez tenés más opciones, más competencia. No, en el caso de Argentina fue paradigmático. La gente del mundo del espectáculo, salvo 3 o 4, todos apoyaban a Massa. Todos se sacaron fotos con Massa y todo. Perdieron. Entonces, el hecho de que la gente les da la espalda los pone más agresivos, más activistas, más violentos, pero yo creo que están en una decadencia muy marcada. Fíjate que en Argentina, por ejemplo, llegan a decir hay que voltear a Milei, hay que conseguir que el gobierno de Milei se caiga, porque necesitan volver al estado anterior, al status quo que les servía. O sea, son sectores finalmente muy conservadores. ¿Por qué? Porque toda la vida han tenido una posición privilegiada. Entonces, en cuanto vos le tocas el privilegio, se vuelven muy reaccionarios. Es muy interesante esto que comentás y además creo que se puede relacionar justamente con toda la gente que termina viviendo el Estado, desde ciertos empleos públicos todos, claro. y demás cuestiones. Estamos conversando con Darío Lopérfido, director de la Cátedra Vargas Llosa. Después de la pausa vamos a hablar un poquito de lo que es la Cátedra Vargas Llosa y ya vamos a dar un cierre. Llegamos al final de este diálogo con Darío Lopérfido. Te quería consultar lo último, Darío. Sos uno de los directores, de los que está coordinando la Cátedra Vargas Llosa, que es un órgano independiente que está a su vez dentro de la Fundación Internacional para la Libertad, sí, cuyo presidente es Mario Vargas Llosa. Pero contame un poco más de la cátedra. Sabemos que ahora, hace unos pocos días, en el mes de octubre, hubo un gran evento. Contame un poco más de qué es la Cátedra Vargas Llosa. Bueno, digamos que Mario siempre tuvo dos almas, ¿no? El gran escritor y el hombre político liberal. En ese sentido, la fundación expresa el pensamiento liberal de Mario y la cátedra expresa la parte que tiene que ver con la cosa literaria, pero con una cosa muy fuerte vinculada a la libertad también, ¿no? Claro. Y la cátedra finalmente lo que tiene es convenios con muchas universidades, se hacen muchos eventos literarios, hay jornadas que hacemos habitualmente contra la cultura de la cancelación. Eventos sobre los exilados, artistas exilados de Latinoamérica que están aquí en España en este momento, y también, en cierto modo, reivindica y trata de mantener en vigencia el legado de Mario como intelectual, no el legado como escritor, porque el legado como escritor está en sus libros, pero sí Mario es justamente una persona que toda su vida fue un intelectual de fuste, tanto en materia política como en materia cultural. Sí. Mario es un hombre que ha leído muchísimo, ha escrito ensayos de distintos autores, o sea, es un intelectual para mí modelo, porque no es un intelectual orgánico de nada, sino un intelectual que defendía la libertad, justamente la diferencia con los intelectuales que defienden dogmas, ¿no? Mario defiende la libertad. Entonces la cátedra viene justamente a defender esos valores y a realizar actividades en la materia que Mario
digamos, se hizo famoso en todo el mundo, que es la literatura. Y dentro de lo que es la cátedra y demás, más allá del presidente de la fundación de Mario Vargas Llosa, que bueno, premio Nobel y demás, ¿algún otro autor, escritor que te guste, que tenga justamente que no te digo comparar con Vargas Llosa, pero que vaya por esa línea, que lo veas así, que no tenga dogmas, que sea liberal en serio? Hay, los escritores, muchas veces muchos son de izquierda también, pero son más racionales que los actores, Mirá. son más estructurados. Incluso cuando tienen que ponerse críticos en algo, muchas veces lo hacen. Escritor como Mario, tan brillante como escritor y tan grande como defensor de la libertad, no hay muchos, no, y más de los nuevos. A mí aquí en España, por ejemplo, como tipo que dice lo que se le da la gana y escribe muy bien, me gusta Pérez Reverte. Sí, claro. O sea, Pérez Bueno, Reverte, ha estado en varios eventos de la FIP. sí, y Pérez Reverte es un escritor muy, muy bueno y que escribe muchos libros, pero a su vez dice exactamente lo que se le da la gana cada vez. Y eso a mí me parece muy valioso. Me parece que esto último que comentás es genial, porque cuando empezamos a hablar hablábamos de todo el tema de lo que es la cancelación, la censura y Sí. lo que es peor, la autocensura. Estuvimos conversando, dialogando con Darío Pérfido, director, coordinador de lo que es la Cátedra Vargas Llosa, de diversos temas que tienen que ver con España, con Europa, con Occidente, con los valores que tiene, con cómo la política se está posicionando sobre eso, nuevos liderazgos, las redes sociales y demás. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.